En este pensamiento, Krishnamurti hace una afirmación muy fuerte, muy polémica. Como ustedes van a ver, dice algo así como que si usted no conoce la belleza de la meditación, no sabe nada de la vida o se está perdiendo gran parte de la vida. ¿Qué sabemos de la vida? ¿Qué es la vida para nosotros personalmente? Nuestra vida personal fuera del ámbito de lo que Krishnamurti llamaba meditación. ¿Cómo es nuestra vida sin meditación? ¿Por qué para Krishnamurti una vida sin meditación o una vida, comillas, sin espiritualidad es algo que no tendría mucho, que sería algo muy limitado, muy, digamos, sí, la palabra es limitado, algo que no, que habría un modo de vivir o un vivir mucho más profundo, ilimitado, significativo? Es difícil, es poco común de que uno se pare y se detenga y mire su vida existencialmente, objetivamente, racionalmente. Uno nace en un país determinado, dependiendo en el país que nace, hay muchas condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, diferentes. En una familia, en un estrato social, que también lo afecta muchísimo. Transcurre la infancia, pasa por, en términos generales, por el sistema escolar, primario, secundario, después los más quizás aventajados, los que tienen posibilidad económica, van a la educación superior o la educación universitaria. Pasa el tiempo, se suceden experiencias personales, sociales, de todo orden que ustedes conocen. Y la vida va pasando, la vida va imperceptiblemente fluyendo si no nos damos cuenta. Algunas personas forman familia, se casan, tienen hijos, otros no. De pronto tienes 30 años, 40, 50, 60. Lo has pasado bien, lo has pasado mal, lo has pasado relativamente bien, relativamente mal. Te ha ido bien, te ha ido quizás más o menos, o te ha ido mal. De pronto tienes 50, 60 años y dices, bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa todo esto? Eh, ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Tienes una familia y tienes que preocuparte por el aspecto económico? ¿Tienes que luchar mucho para ganarte la vida? Y de pronto tienes 70 años. Tus facultades van bajando. Ya no ves igual, ya no escuchas igual, ya no puedes caminar igual. El cuerpo empieza a doler, a tener molestias. Quizás mucho antes aparecen ciertas enfermedades. Y este es un caso positivo, un caso bueno en que no tuviste una enfermedad grave antes o no tuviste un accidente.
o no fuiste víctima de la delincuencia, o no vives en un país en guerra, como hay tantas guerras en el mundo, o en un país azotado por el crimen organizado. Si tuviste toda esa fortuna, de pronto tienes 70 años y estás cansado, has luchado toda la vida, has tenido problemas familiares, económicos, laborales, te preocupas también por tu país, que parece que se está desmoronando. Todos los días hay casos de corrupción en la televisión, en la prensa. El país se está desmoronando. Y parece que el mundo se estuviera desmoronando. O al menos eso parece. Y tienes 70 años y empiezas a pensar en la muerte. Te sientes cansado física y emocionalmente. Y de pronto la vida se fue. ¿Qué fue de la vida? Y estás cansado porque toda la vida has tenido temor, miedo, miedo a todas las cosas que hemos hablado. Siempre hay un miedo profundo en la mente. Tanto que he luchado, las cosas que he logrado tener, tantos fracasos también que llevo conmigo, tanto dolor, tanto sufrimiento y tan poco quizás satisfacción. Siempre con miedo, miedo de perder lo poco o lo mucho que he logrado, siempre agotado. Y ya con 70, 60, estás o estamos agotados, cansados de tanto luchar, ¿cierto? Sí, alguno por ahí tiene sus logros, tiene los que tienen la fortuna de tener su lugar donde vivir propio, mucha gente no tiene que pagar un, tiene que alquilar, arrendar, eh, pero siempre hay temor, temor de perder, temor de una enfermedad grave, catastrófica, como se le llama ahora, que puede suceder. Tan frágil en nuestra vida física, material, emocional. Y mientras crecemos y nos hacemos más viejos, más conscientes nos hacemos de la fragilidad de la vida. Quizás le quisimos dar un sentido a la vida, le buscamos un significado, y por eso nos apegamos a cosas externas que aparentan darnos un significado. Nos anestesiamos quizás con ideologías que aparentan dar un sentido, pero que no son más que conceptos, que si no se han vivido son simples creencias. Y entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué significado tiene la vida? ¿Eso es todo? Es curioso que uno no se siente a pensar en esto. Eh, no se detenga a pensar brutalmente sobre esto.
Porque mañana, pasado, en 5, 10 o 20 años moriré. Enfrentaré el misterio. Y, y quizás haya un momento donde haya que evaluar o haya una autoevaluación de la vida personal, ¿no es cierto? En este pensamiento, Krishnamurti dice cosas muy interesantes que vamos a estudiar, porque dice que hay otro modo de vivir, hay un vivir diferente, de otra dimensión, en otra dimensión, que es la meditación, que es la espiritualidad. Un vivir en el cual no hay temor o anticipación al futuro como deseo, temor, ansiedad, porque todo aquello es pensamientos, emociones, toman un lugar y ya no construyen toda nuestra estructura de vida. Vamos a ver qué dice Krishnamurti. Dice, si no conoce el significado y la belleza de la meditación, usted no sabe nada de la vida. Puede que tenga el último modelo de auto, que pueda viajar libremente por todo el mundo, pero si no sabe lo que es la verdadera belleza, la libertad y la dicha de la meditación, usted se está perdiendo gran parte de la vida. O sea, Krishnamurti dice, usted incluso podría tener lo mejor que puede ofrecer el mundo externo, el mundo de la personalidad, dinero, poder, satisfacción, éxito. Incluso teniendo todo eso, sin lo eterno, sin lo intemporal, sin la belleza de lo no condicionado, es como no tener nada. Tenemos cosas que se disuelven, que se pierden, como no tener nada. ¿Mm? Se está perdiendo gran parte de la vida. El propósito no es que usted diga, comillas, debo aprender a meditar. Esto es algo que sucede de forma natural. Una mente que está indagando debe inevitablemente llegar a esto. Una mente que está despierta, que observa lo que es en su propio seno, es una mente que se comprende y se conoce a sí misma. O sea, una mente que está indagando en lo que es, que está despierta, atenta, que observa el vivir. O sea, si la mente ha entrado en ese estado de indagación, de observación, de atención, que se comprende y se conoce a sí misma, va a llegar a meditar naturalmente, porque ya ha entrado en el aprendizaje, en la observación, en la percepción, ya ha entrado en esa apertura. Y la meditación es como que va a florecer en esa mente, que observa limpiamente, objetivamente, que observa profundamente
sin el peso del pasado, que observa de momento en momento sin proyectarse al futuro o condicionarse al pasado. Eh, entonces aquí Krishnamurti nos dice que la meditación es el acceso, por decirlo así, es el estado en el cual pasamos del mundo del sufrimiento psicológico, ¿no es cierto? El mundo de la ansiedad, del miedo, del apego, del temor, del deseo, de la adherencia, de la identificación, toda la estructura del pensamiento, toda la actividad egocéntrica, de ese mundo que es nuestro mundo, que es lo único que conocemos, pasamos a la dimensión de la meditación que es completamente y radicalmente diferente, donde se accede, por decirlo así, o surge la amplitud de la totalidad de la vida, no de ya de los pequeños fragmentos de la mente, del pensamiento, sino de la totalidad de la vida, porque ahí está la belleza, la libertad y la dicha. Ya no hay un yo, un ego, una actividad personalista en ese estado, en esa dimensión universal. Entonces, el problema es que hay que pasar por el conocimiento propio. Una mente que está indagando internamente debe inevitablemente llegar a esto. Una mente que está despierta, que observa lo que es en su propio seno, ¿eh? O sea, hay una conciencia de sí mismo, por decirlo así, hay una apertura a la percepción propia, solamente que se comprende y se conoce a sí mismo. O sea, comprende cada uno de los contenidos de la conciencia y por lo tanto transforma esos contenidos. Hay un proceso de transformación hacia la vida real y superior, no limitada, no condicionada por la actividad autocentrada. Y a esa vida no egocéntrica, no autocentrada, no fragmentada, esa para Krishnamurti es la vida real, la vida que realmente vale la pena, digamos, por decirlo así. Es como que la vida tuviera un aspecto muy superficial y una muy profundo. Y aquí él nos dice, hay una vida profunda y una superficial, por decirlo así. Entonces, gran parte de la vida la estamos perdiendo porque estamos en la actividad de la mente, del ego, del yo, de la superficie, chapoteando en la superficie, y no en la totalidad, la profundidad ilimitada que tiene el vivir. Nuestro ser hacia adentro, hacia nuestro interior, tiene una profundidad ilimitada, pero esa profundidad la estamos perdiendo en esta actividad egocéntrica. Nos estamos perdiendo gran parte de la vida, nos dice Lino, que aparentemente para él ahí estaba el vivir real, no las ilusiones de la mente, del pensamiento, las proyecciones de nuestros apegos, temores, celos, resentimiento, neurosis constante. Todo eso tiene que ser transformado, decía Krishnamurti, tiene que ser superado en autoconocimiento. Entonces, de alguna manera, quizás la vida, el vivir, tiene un significado mucho más allá de lo que uno conoce, ¿m? De lo que uno cree. Pero, ¿cuántos?
¿Cuánto tiempo dedicamos a pensar, a observar, a indagar la vida, nuestra propia vida, nuestro vivir, que tenemos un tiempo limitado? Quizás la vida humana, o sea, como plantea la filosofía esotérica, eh, hay un estado de evolución en la humanidad, pero que está todavía muy limitado, todavía falta mucho desarrollo evolutivo, como hemos hablado, y ese desarrollo evolutivo se amplía, se expande a lo universal, que es nuestra vida superior, nuestra naturaleza superior, ¿no es cierto? Pero para que algo nuevo y superior pueda surgir, algo personal y limitado debe terminar. O sea, debe haber un proceso de transformación de algo para que algo nuevo pueda surgir. Y por eso Krishnamurti en la última parte dice una mente que está indagando, indagando. Debe inevitablemente llegar a esto, una mente que está despierta. O sea, estamos hablando de una mente activa en la percepción, en el discernimiento, en la observación. Está indagando. No está, digamos, dejándose dormir. No está en un estado de negligencia, de descuido, no, está indagando. Que observa, dice lo que es, o sea, la vida, el vivir en su propio seno. Es una mente que se comprende y se conoce a sí misma. ¿Estamos realmente despiertos, atentos, indagamos en la realidad o estamos flotando, angustiados, cansados, luchando? ¿O la vida tiene un significado mucho más grande, universal, profundo? Tiene profundidades desconocidas, ilimitadas, como dice Krishnamurti. Nos estamos perdiendo gran parte de la vida o no sabemos nada de la vida en su plenitud, en su totalidad, ¿cierto? Por ejemplo, el amor. Uno puede decir el concepto amor, pero ¿qué hay detrás de ese concepto? ¿A qué apunta? A un estado no egocéntrico, ilimitado, que penetra en lo profundo de la humanidad, que abarca, que contiene, que comprende en profundidad todo. O sea, el amor tiene una profundidad ilimitada, desconocida, pero en nuestro campo mental y psicológico es básicamente apego, dependencia, celos. Entonces, nos, se nos plantea acá, nos dice Krishnamurti, podemos tener todo en el mundo externo, pero no tenemos nada. Y que el designio de la humanidad es el descubrimiento de un estado intemporal, de un estado no condicionado, de un vivir fuera de los límites del pensamiento, de un desenvolvimiento superior, espiritual, que ahí está la vida o la verdadera vida, o la vida en toda su profundidad, belleza, libertad y dicha. Y ese aspecto de la vida superior todavía no florece o ha florecido en muy pocas ocasiones, en muy pocos seres humanos. ¿Mm? Hay mucho por descubrir
Más allá de las ideologías, doctrinas, conceptos, hay mucho que descubrir, pero tiene que, tenemos que de alguna manera entrar en ese estado de indagación, observación, atención y autoconocimiento, para que en algún momento la meditación florezca en toda su eh, belleza ilimitada. Pero hay que sentarse a observar esto, a pensar, a estudiar, a mirar nuestra vida y buscar el significado más profundo de la vida. Acá Krishnamurti nos propone que eso es la comprensión total de toda nuestra vida psicológica, existencial, la comprensión total de todo nuestro sufrimiento es el florecer de la meditación. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Si se dan las condiciones, nos encontramos en un próximo podcast y si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte. Esté muy bien.